Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Primeramente, ya la semana que viene les toca su examen del primer parcial. Eh, en el examen obviamente solamente van a venir los temas que veamos hasta el viernes, ¿sí? Más, pues obviamente ya no. Eh, es el 40% de la calificación del parcial. Acuérdense que 40% es examen, 40% tareas y 20% asistencia. ¿Ok? Se va a subir el examen el día viernes. A ver, aquí lo tengo. Viernes 18. ¿Sí? Va a estar el examen vigente ahí de 7 de la mañana a 7 de la noche en PDF. Ustedes lo tienen que eh, descargar, contestar y volver a subir para que yo lo pueda calificar. Las calificaciones yo las subiré el 19. Les voy a subir ahí calificación del examen, calificación de las tareas y de las asistencias, el total. ¿Sí? Ya después revisaremos si hay una corrección, etcétera, etcétera, para que estén al tanto, ¿ok? De cómo se les va a calificar. Que todos todo esto ya se los había puesto en el video de bienvenida y en la primer clase, creo. Ahí lo pueden consultar. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas de esta semana? Ley divina, ley natural y ley del hombre. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la axiología o con la cuestión de los valores? Las leyes, las normativas, nos dan ciertos derechos, ¿sí? Y ciertas obligaciones. Aunque, por ejemplo, la ley positiva no refleja, bueno, más bien no dice eh, cuestiones morales, ¿sí? Sí da un reflejo de los valores de la sociedad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un Estado, una forma de gobierno como la de nosotros, eh, como la de Estados Unidos, incluso donde el presidente jura, ¿sí? Ante Dios, ante la Biblia, donde en sus monedas dice en Dios confiamos, y no es lo mismo a un Estado islámico. A final de cuentas, la jerarquía de los valores, incluso ahí, en esas formas de gobierno, influyen en este tipo de relación y en este tipo de imposición, porque a final de cuentas sí hay cuestiones que son impuestas. ¿Sí? Se dice que el Estado mexicano en realidad no es un Estado laico, eso se sabe desde hace mucho tiempo, pero la relación no es tan abierta, vamos a decirlo así, como en otros países. De aquí viene este tipo de cuestiones de por qué la ley, el derecho, los tipos de derecho, tipos de leyes tienen que ver con los valores, con este origen y naturaleza de los valores. Lo primero que atiende, vamos a llamarlo a lo espiritual, a lo religioso, pues es exactamente esta llamada ley divina, que efectivamente está influenciada mucho por el pensamiento de Santo Tomás, donde los designios, donde los valores, donde la verdad, donde la razón, donde la recta razón se va a encontrar totalmente influenciada y permeada por Dios, por esta cuestión cristiana.
En nuestro caso, en el país, sería la cuestión católica. Pero esto solamente atiende a la religión católica, pues no. No, porque a final de cuentas, cualquier creyente de cualquier religión tiende a obedecer estas cuestiones y las pone a veces en su máximo, ¿sí? En su jerarquía de valores, en lo que está hasta arriba. Y cómo actúa, lo que hace, cómo se comporta, su relación con los demás, con el entorno, consigo mismo, está estrechamente relacionado con esta creencia. Incluso este tipo de creencias, vamos aquí a mezclar un poquito la cuestión religiosa con la cuestión espiritual, que les he dicho que tiene nada que ver con lo esotérico. Incluso podemos llamar a los cientificistas, no a los científicos, sino a los cientificistas, aquellos que quieren o que todo desean y hacen que pase por este filtro llamado ciencia. Es un tipo de espiritualidad y a final de cuentas es un tipo de fe, aunque pueda sonar contradictorio, fe y ciencia, o tener fe en la ciencia, o que la ciencia sea una fe. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya se sabe que hay muchas cosas que el ser humano nunca va a conocer, a poder percibir. Y entonces la ciencia se ve imposibilitada. La ciencia incluso se contradice a sí misma, se ha llegado a contradecir. Cuestiones que antes se creían y no hace muchos años, pues resulta que no eran de esa manera, o tenían resultados negativos, o tenían otros resultados que no se pudieron medir en ese momento. Y entonces, ¿qué se hace? Se hace a un lado eso porque es nocivo, porque trae más mal que bien. Y entonces en esa cuestión de actualización, de estar siempre avanzando, vamos a decirlo así, o queriendo encontrar más cosas, más conocimiento, más factores, más relaciones entre una enfermedad, un padecimiento, un fenómeno, un hecho y las cosas de su alrededor o que influyen en este, y creer que solamente mediante la ciencia se van a descubrir todas las cosas o podemos saber todas las cosas, y creerse ciegamente en eso es fe, porque no hay dudas. Incluso aunque dentro de la misma ciencia se vayan contradiciendo las cosas y actualizando, querer pasar todo por el filtro de la ciencia es creer y no dudar y decir, si no lo puedo comprobar mediante el método científico, no existe, o existe pero nunca lo voy a llegar a saber, y niego otra cosa, otra situación, exista o no exista. El clásico ejemplo suena muy burdo o muy coloquial, son los llamados fantasmas, ¿sí? Unos dicen que son energías, otros que son visiones, otros que son cuestiones de luz, ¿sí? Otros que sí son seres. Si lo vemos ante esta cuestión materialista dialéctica de tiempo-espacio, pues a final de cuentas serían materia, porque ocupan un tiempo y un espacio. ¿Sí? Tienen un tiempo y un espacio. Tal vez muy breve, pero ocupan un tiempo y un espacio. ¿En qué? Bueno, eso ya se pone en discusión.
Como la ciencia no lo puede comprobar, no sé qué es, pero no puedo determinar que sea un fantasma o lo que tú dices. Y efectivamente, el método de la ciencia es muy bueno para la ciencia. Pero si queremos de pronto meterlo en otra cuestión, ¿sí? Mezclar este tipo de métodos, nos vamos a tapar con la pared, con un muro muy grande. Y entonces esta cuestión se vuelve ciega, una cuestión de fe ciega completamente. De no poder reflexionar o incluso el decir por qué no puede ser de otra manera esto, en lo que yo estoy pensando. Y entonces esta cuestión de ley divina, ¿sí? Que repito, se puede aplicar para todas las religiones, no solamente para la religión cristiana o aquellas que vienen del cristianismo, ¿sí? Nos da cierta normativa que debemos cumplir o que se supone que debemos cumplir o que los creyentes deberían de cumplir. Esta ley divina permea a la ley natural. Entonces las cosas ocurren, y más en el caso del cristianismo, por cuestiones divinas. ¿Qué tenemos como leyes naturales? La gravedad, el nacer, el morir, el querer comer, el sobrevivir, incluso el ir al baño, el descansar, ¿sí? Y aquí podría entrar en contradicción el llamado ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es esta cuestión de negación a las cosas materiales o paganas, en el cual se alcanza un estado de purificación, de olvido de lo material, de lo innecesario. Y este ascetismo puede llevar a la muerte. Como diría Schopenhauer, que es el mejor camino, el ascetismo, para negar o para no seguir esta cuestión de voluntad, deseo, necesidad, donde el ser humano tiene un deseo que lo convierte en necesidad, tiene que satisfacer esto, ¿sí? Y lo lleva a la realización de satisfacción. Pero después se encuentra en un vacío. ¿Por qué? Porque ya no hay una voluntad, un deseo más bien, algo, un objetivo que lo lleve. Entonces se genera otro deseo y otra necesidad y así va por la vida. Y él decía que el mejor camino era el ascetismo. Él nunca lo llevó a cabo, eso sí, pero él decía que era el mejor camino. Y entonces aquí en esta cuestión de religiosidad y de ley divina, que puede entrar en contradicción con la ley natural, ¿sí? Nos encontramos con estas situaciones. Y entonces es donde podría entrar esta cuestión de libertad y libre albedrío que está relacionada con la ley humana. ¿Por qué la otra no está relacionada o tan estrechamente relacionada con la libertad de libre albedrío? Porque no somos libres naturalmente. Podemos tomar la decisión de no comer, pero al final, ¿qué sucede? O no tomar agua. Es que nos vamos a morir. ¿Podemos tomar la decisión de no dormir? Traten de... Bueno, no traten. Pero si alguien ha tenido que desvelarse 2 días seguidos, verán unas fallas en su comportamiento físico y mental. De repente vas caminando y caminando te duermes. O te preguntan algo
Sabes la respuesta, pero no la puedes decir. Algo sucede en el cerebro que no puedes hablar. O puedes hablar, pero puedes decir otras cosas, menos eso que te preguntaron a pesar de que lo sabes. Y así con estas cuestiones de leyes naturales. Normalmente, si nos aventamos de un segundo piso, vamos a ir hacia abajo, o lo que llamamos hacia abajo. ¿Por qué? Por esta cuestión de la ley de la gravedad. Esta fuerza de atracción que en realidad ya se descubrió, o se dice, que no es tanto, ¿sí? Porque el planeta nos jale al centro, sino que es por la curvatura del universo. Como si pusiéramos una canica en la entrada de un jarrón a dar vueltas, ¿sí? Y esta va a seguir dando vueltas por esta curvatura. Por eso ahí no se habla de libertad o libre albedrío, porque a final de cuentas estamos atados a esas cuestiones. Que nosotros tendríamos la sí decisión de si sí o no seguimos, sí, pero ya nos compromete a nuestra propia existencia. Y en cambio en las leyes humanas se supone que no. Se supone que ahí sí se da libertad. Hace ratito les decía, bueno, es que nuestra ley no viene, la ley del hombre, vamos a llamarlo así, en el derecho positivo no viene el no matarás, como si viene en la ley divina o en la religión. Pero sí viene el tipo de delito. Y sí viene esta cuestión de, ok, no te dice no matarás como tal, pero sí alguna acción, algún comportamiento que tú tengas, ¿sí? Empata con este tipo de delito, entonces serás acreedor a un castigo, ¿sí? A una sanción. Y a final de cuentas, este tipo de delito está influenciado por valores morales, por otro tipo de valores, como la dignidad o el respeto. Porque si no se considerara al ser humano digno de respeto, no existiría este castigo para personas que atentan en la vida, contra la vida de otras personas, ¿sí? O que les causan un daño en su persona o en su patrimonio. Incluso tan consideramos valiosos otras cosas que ya existen leyes que castigan a las personas que maltratan a los animales. Están influenciadas por este tipo de valores. Y todas estas cuestiones de leyes y de derechos son las que nos hacen manejarnos con cierto tipo de valores. No solamente los morales o los principios éticos, sino también los valores estéticos, los valores económicos, los de uso. Habrá personas que consideren más valiosa o más bella una pintura donde hay una escena religiosa, donde está Cristo, pues sí, porque están determinadas por ese tipo de valores. Habrá otras personas que aún viendo esta escena, esta narración, este tipo de arte es narrativo, ¿sí? Así se le llama donde o figurativo, que es lo contrario al abstracto, vean solamente esta cuestión estética y no se dejen llevar por religiosos, sí también. ¿Por qué? Porque en su jerarquía de valores no está contemplado esto. Está antes la estética que lo religioso. Habrá otros que antes vean el valor económico, sí también, obviamente. ¿Por qué? Porque en su jerarquía de valores primero está lo económico.
después lo estético, y a lo mejor nunca está lo religioso o lo espiritual, o está de manera inconsciente. Esta cuestión de ley divina, natural y del hombre es solamente una jerarquía de valores. Que repito, según Santo Tomás, así es como tenía que ser, o así es como debía de ser. ¿Se toma como un gran referente al filósofo Santo Tomás? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque logró esta unión, vamos a decirlo así, entre el cristianismo y la antigua Grecia. Y él formó parte del basamento ideológico de muchos filósofos posteriores a él. Y repito, tan es importante el cristianismo, para los que crean o no tengan tal religión, que nuestro calendario está marcado por eso. Hay otras culturas donde no, efectivamente, pero la de nosotros sí. Y en esta cuestión de estudio de origen y naturaleza de los valores, tenemos que atender a la mayoría de los factores que convergen en un suceso o hecho. Y uno de ellos es eso, el religioso. ¿Por qué tantos peregrinos que vienen cada año con todo y su fe, con toda esta cuestión de querer sobrevivir o salvarse o encontrar un bien o pedir un favor, dejan tanta basura? ¿Por qué, si a final de cuentas están atendiendo a cuestiones como respeto hacia su vida, hacia la salud de alguien, no atienden a ese respeto hacia las otras personas o hacia otras poblaciones? Porque pues vienen de otras poblaciones y dejan su basura. Y digo, dejan su basura en un lugar inadecuado, no en lugares adecuados. ¿Será porque a lo mejor su jerarquía de valores es diferente y eso no les interesa? ¿O será porque con todo y que están pidiendo un favor y que se les conceda un milagro y que deberían portarse bien, hay una especie de no de odio quiero decirlo, pero sí como de ideología contra el chilango, y que nosotros tenemos ese estigma de que nosotros vamos a otros lugares también a ensuciar? Pero entonces esto vendría en contraposición a esa ley divina, ¿no? Esta cuestión de bondad, de respeto. O que por ser más devotos tienen más derecho divino. También puede ser. Porque también eso se aplica. El ser humano siente que porque es más fiel o lleva más años o tiene más altares o puso un altar, tiene más derecho divino que otros. Por esta cuestión de ley divina. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que su escala de valores, su jerarquía es diferente a las de otras personas. El origen y la naturaleza de los valores que mueven a esta persona es diferente. Y obviamente una persona que sea atea o agnóstica va a ver diferente esta cuestión. Atenderá a lo mejor solamente a la ley natural, primeramente. O atenderá a la ley del hombre, primeramente. Esta cuestión de legalidad. Que repito, pues ya desde la Constitución ya se
ya se plasman, ya se plasma este respeto a los derechos humanos. Asunto que antes no existía. Yo recuerdo la primera vez que leí la Constitución, que fue, híjole, creo que en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo, le estoy hablando del 90-91, no estaba plasmado eso. Ya después se fueron agregando algunas cosas. Lo de los tratados internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Antes no. Aún no está mezclada la cuestión religiosa. Pues sí, efectivamente no. ¿Llegará en algún momento en que nuestra ley esté plasmado eso? ¿Quién sabe? ¿Qué implicará eso? ¿Un cambio de valores en la gente? ¿Un cambio de jerarquía de los valores? En realidad este cambio que la Constitución diga o no sobre derechos humanos o tratados internacionales ha cambiado la cultura del mexicano o le ha impuesto, porque esas son cuestiones diferentes. Una cosa es que uno cambie su jerarquía de valores por cuestiones propias, ¿sí? O a lo mejor externas que nos han sucedido, y la otra porque se nos hayan impuesto por imposiciones. Que estas imposiciones, como les decía la semana anterior, pueden llevar un buen motivo, pero a lo mejor el resultado no es benéfico, que ese es otro asunto a analizar. Pero ¿qué se hace o por qué se hacen este tipo de imposiciones? Porque se hace una tabula rasa y se dice todos debemos de atender a esto, a este mínimo y a este máximo. Y de aquí no nos tenemos que pasar. ¿Por qué? Por la sana convivencia. O porque a todos nos conviene. O porque es la media. ¿Sí? O porque es lo mínimo, el mínimo trato que le tienes que dar a alguien. Más abajo ya no. Y máximo hasta aquí. Si no, ya se convierte en privilegio. Y entonces hay una desigualdad con los de acá. Y tampoco te puedes ir más abajo, ¿sí? Porque entonces ya es maltrato. Y pones en desventaja al que maltratas. Entonces todos debemos de estar en esto. Nadie nos consultó, ¿sí? Si queríamos o no los derechos humanos. Nadie nos consultó si queríamos o no estas reformas a la Constitución. En general. Pero hay cosas que vemos como buenas. La mayoría. Como el no maltrato a los animales. ¿Por qué? Porque creemos en esta cuestión de respeto y de dignidad al ser vivo, ya ni siquiera al ser humano, al ser vivo. En esta cuestión de justnaturalismo, de ley natural, donde por el simple hecho de existir ya tenemos ciertos derechos y se nos debe de respetar, y la otra persona tiene una responsabilidad con esto. ¿Mezclamos a veces este tipo de leyes? Sí. El ser humano y el mexicano tiende mucho a mezclar este tipo de cuestiones. La divina, la natural, la positiva, la moral, etcétera, etcétera, sí. ¿Por qué? Porque forman parte de su escala de valores, de su jerarquía, de su formación o deformación, como dirían algunos otros filósofos. Estamos hechos de eso, y eso nos enseñan desde que somos niños. ¿A cuántos de nosotros no nos enseñaron a persinarnos? ¿O cuántos de nosotros desde que nacimos teníamos un Cristo ahí colgado, una virgencita?
¿Cuántos de nuestros familiares no son devotos a San Judas Tadeo? Y no es que vayan cada 28 de mes, sino que son devotos nada más, o algún santo, el que sea. O van a misa los domingos, o por lo menos digo, se persignan, o llegan a rezar. O cuántos en momentos de angustia. Yo vi muchos videos sobre el temblor de 2017 y muchas personas le pedían a Dios que los cuidara o que cuidara a los demás en el momento del sismo. Y eso es parte de nosotros como sociedad y como personas. De hecho, una persona, a mí me lo dijeron, yo no lo viví, una conocida, una señora ya grande, que no es, según creyente, sus alumnos dicen que la escucharon diciendo, ay Diosito, ay Diosito. O sea, vean qué tan inculcada tiene esta cuestión religiosa, que en ese momento en que su vida se vio en peligro, atendió a esta fuerza superior, porque no encontraba otra cuestión, no encontraba de dónde poder salvarse, que se encontraba en un tercer piso, creo. A pesar de que ella se dice ser no creyente. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algún otro, etcétera? Déjenme ver si alguien más entró. No, profe. Sí. No, profe, todo bien. ¿Quién más por aquí? Hay alguien más que no le puse. Ya. Asistencia. Ok. Apúrense con sus tareas. Hay algunos que no han entregado, porque luego eso les pega mucho en su calificación. Y les recuerdo, la semana que viene ya es su examen, primer parcial. Tenemos revisión el martes y el viernes será su examen. Ok, revisión de los temas para cualquier cosa, para que estén más frescos en el conocimiento. Y pues no habiendo otra situación, por favor, prenden sus cámaras para que les pueda tomar captura de pantalla, por favor.